Buen día, hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado la semana? Espero que se encuentren bien todos, cada uno en su hogar, en este tiempo. Gracias al Señor porque podemos seguir predicando la palabra y podemos seguir teniendo este medio donde podemos entrar a cada hogar a través de este sistema, a través de la internet y estos videos que vamos grabando. Esta mañana tenemos una reunión especial, como cada domingo. Nos va a traer la palabra nuestro hermano Guillermo Roberts, que ha compartido con nosotros ya tantísimas reuniones y hoy nuevamente y a través de este medio nos ha enviado una predicación grabada que la vamos a compartir. Bien, antes de comenzar vamos a tener una palabra de oración, vamos a encomendar esta reunión en las manos de nuestro Señor. Les invito a que postremos nuestros rostros y tengamos una oración al Señor. Amado Padre que estás en los cielos, gracias Señor porque en este primer día de la semana podemos reunirnos a través de este medio. Gracias Señor porque entendemos que a pesar de que no podemos congregarnos en la iglesia, en el templo, Señor, podemos hacerlo en esta misma hora, todos los hermanos reunidos en un mismo espíritu, Señor, y escuchando tu palabra y aún, Señor, participando de la cena del Señor, teniendo esta comunión espiritual en este tiempo, en este momento, Señor, que va a comenzar la reunión. Gracias, Señor, porque podemos hacerlo así, porque tenemos esta posibilidad. Y bendice a cada hermano, Señor. Bendice a cada uno que está en su hogar con diferentes dificultades. Gracias por los milagros que hemos visto en esta semana cumplirse. Pedimos que siga sobrando en la vida de cada uno de los hermanos, que se está restableciendo de su salud. Gracias Señor porque tu manifestación ha sido grande. Señor, también en esta mañana recordamos a Santos con su problema de salud, que tú quieras bendecirlo, a Lorenzo también y así tantos otros. Señor, bendice esta reunión, bendice nuestros corazones. Señor, te rogamos que hables a nuestro corazón, a nuestra mente. Señor, tú que conoces nuestras necesidades. De acuerdo a tu voluntad, Señor, que podamos ser saciados con tu santa palabra. Nos ponemos en tus manos y agradecemos todo lo que nos das. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, y les invito a que abramos el Salmo 105 para dar lectura a unos versículos. Leemos del versículo 1 al versículo 7. Salmo 105 del 1 al 7. Y dice este salmo: alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos. Cantadle, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre. Alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. Acordaos de las maravillas que él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Oh vosotros, descendencia de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. Él es Jehová nuestro Dios, en toda la tierra están sus juicios. Y así como dice este salmo, que el versículo 2 dice: cantadle, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Sin duda tenemos muchas maravillas para contar a las personas y hablar y alabar a nuestro Dios por todo lo que Él ha hecho en esta semana y hemos experimentado. Así que ahora, antes de escuchar la palabra del Señor, como dije, de parte de nuestro hermano Gustavo Robert, vamos a tener una alabanza, vamos a cantar un himno. Yo quisiera hablarte del amor de Cristo,
pues en él hay un amigo fuerte y fiel. Por su gracia transformó mi vida entera. Lo que en esta vida soy lo debo a él. Nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Solo él pudo redimirme del pecado. Por su amor y su bondad. Mi alma estaba llena de ayes y tristezas, llena estaba de miserias y dolor. Con ternura Cristo me tendió la mano y me guió por el sendero del amor. Nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Solo él pudo redimirme del pecado. Por su amor y su bondad. Cada día viene a darme nuevo aliento. A mi corazón infunde dulce paz. No comprenderé por qué vino a salvarme, hasta que en el cielo pueda ver su faz. Nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Solo él pudo redimirme del pecado. Por su amor y su bondad. ¿Cómo les va, hermanos? Es un privilegio para mí poder acercarme a ustedes a través de este tiempo para compartir la palabra, como siempre lo hacemos. Y Dios en este último tiempo ha puesto en mi corazón unos versículos que creo son de todos conocidos, pero siempre tienen para nosotros una enseñanza que, especialmente en los momentos que estamos viviendo, nos viene bien recordar y refrescar en nuestras mentes y también en nuestros corazones. Por eso les voy a pedir que vayamos a la epístola de Santiago. Vamos a leer unos versículos allí para nuestra meditación en el capítulo 1. Vamos a leer de los versículos 1 al 4, que van a ser la base de nuestra meditación. Dice la Escritura: Jacobo, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están esparcidas, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando cayereis en diversas tentaciones o pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe obra paciencia. Mas tenga la paciencia perfecta su obra, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Sin duda que Santiago es un libro muy especial, y si hay algo que enfatiza es la fe verdadera. Y esta fe respecta a distintas circunstancias por las que el Señor nos permite atravesar. Antes de ingresar en la consideración de los versículos, quisiera hablarles un poquito del contexto. Estos cristianos a los cuales Santiago les escribe, cristianos hebreos, sin duda estaban bajo situaciones muy críticas, adversas en sus vidas. Algunos de ellos habían entrado en desesperación
y otros habían cedido a la indiferencia y a la tentación de desconfiar de la palabra de Dios. Todos los que leímos alguna vez la epístola sabemos que habla de distintos temas en general. En el capítulo 2, por ejemplo, vemos el problema de hacer acepción de personas y cómo es la manera para vivir una vida práctica, una vida de fe práctica. En el capítulo 3, todos recordamos que habla sobre la lengua y la influencia que ella tiene sobre nosotros y aún en nuestra tarea diaria. En el capítulo 4 habla de conflictos entre los hermanos y también el mundanalismo. Y por último, en el capítulo 5 vemos la falsa seguridad que tiene que ver cuando nosotros manejamos nuestra vida, y también habla de la injusticia que los ricos ejercían sobre los hermanos. Según el historiador Fabio Josefo del primer siglo, él explica que Santiago fue martirizado allí por el año 62 después de Cristo y afirma que la epístola habría sido escrita o compuesta entre los años 48 y 49 después de Cristo. En cuanto al propósito de la epístola, sin duda que es una carta eminentemente práctica. Y la intención que tiene el escritor es advertir a los hermanos y corregir falsos conceptos que se habían introducido en medio de ellos. En cuanto al escritor, la posición predominante es que Santiago fue el hermano del Señor Jesús, como lo declara allí Marcos, capítulo 6, verso 3, y se cree que su conversión se produjo después que el Señor Jesucristo resucitó. Allí en 1 Corintios 15, 7 nos muestra esa realidad. Y llegó a ser un cristiano prominente de su tiempo, porque no solo fue un líder o un anciano de la iglesia en Jerusalén, sino que también presidió el concilio de Jerusalén allí descrito en Hechos capítulo 15. Ahora sí, entrando, hermanos, luego de esta pequeña introducción, comenzando con lo que es el texto, allí comienza lo que yo llamé o definí como las cualidades del autor. Esto es muy importante y tiene muchas enseñanzas para nosotros. Fíjense que la Escritura dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Y esto tiene mucho alimento para nuestras almas. En primer lugar, la palabra siervo, de tanta necesidad hoy día en las iglesias. En el original doulos. Era un término que en aquel tiempo era despreciado por los griegos, pero que tiene la idea de alguien que ha puesto de lado su propia autonomía, de alguien que ya no se maneja a sí mismo y que se ha sujetado a la voluntad de otro. Sabemos, y si buscamos un poquito en la historia, que los siervos en los tiempos del Señor Jesús no tenían ningún derecho. Todos los derechos se los habían cedido al amo, que los controlaba y aún manejaba su vida. No tenían voluntad propia. Ellos estaban siempre a disposición de su amo. Esta palabra siervo tiene una connotación muy amplia en la Escritura y es un término que tiene sus raíces en el Antiguo Testamento. Así se lo mencionaba respecto de Abraham, allí en el Salmo 105, versos 6 y 42. También a Moisés se lo denominaba de esta manera, allí en Números 12, versos 7 y 8, y aún, sin duda, al rey David. Esto lo vemos en 2 de Samuel, capítulo 7, versos 5 al 8. Hay un detalle muy importante en esta primera frase de la Escritura: Jacobo, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. En el original,
la frase sería de esta manera: Santiago, de Dios y del Señor Jesucristo, siervo, sugiriéndonos que el énfasis no es tanto en el que era siervo, sino de quién lo era. Esto es, el énfasis está en la persona del Señor Jesús. Es interesante porque un siervo, como decíamos, es alguien que ha cedido sus derechos. Y Santiago había tenido muchos privilegios que él podía poner delante de los hermanos, como algún mérito humano. Entre otros, por ejemplo, que era hermano del Señor. O, por ejemplo, que fue anciano en Jerusalén. O que era apóstol. Pero él prefirió priorizar el término siervo. Y esto tiene una enseñanza y una aplicación práctica para nosotros. ¿Qué o cuál es nuestra condición hoy delante del Señor? ¿Vivimos conforme a nuestra propia voluntad o hemos cedido, como explicábamos, nuestros derechos y nuestra voluntad al Señor? De quien muchas veces expresamos es el dueño de nuestra vida, pero que en la realidad y muchas veces en la práctica, en el día a día, sabemos que nuestra vida la manejamos nosotros. Esto era una característica, entre otros, de el apóstol Pablo. Por ejemplo, allí en Filipenses capítulo 3, verso 4 dice: y aunque yo tengo de que confiar en la carne, es decir, Pablo era una persona eminente de aquel tiempo. Había estudiado a los pies de Gamaliel, uno de los rabinos más importantes. Conocía la ley como pocos. Pero él dice: aunque yo tengo de qué gloriarme en la carne, en lo que él era, judío, circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín, él tenía un currículo muy importante, pero dice él que las cosas, como dice el verso 7 del capítulo 3 de Filipenses, que eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por el conocimiento de Jesucristo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. El siervo ha dejado de lado todas estas cosas que tienen que ver con la carne, con los títulos, que tienen que ver con lo humano, y se ha puesto al servicio voluntariamente de su Señor. Esta era la característica de Santiago y nos deja este desafío. ¿Qué soy yo del Señor Jesús? El deseo de Dios, sin duda, y lo que nos expresa la Escritura, de que tenemos que buscar ser siervos. Dejar de lado nuestra propia voluntad, dejar de lado nuestros propios deseos y cederlos para que la voluntad de Él sea la nuestra. Sigue la Escritura diciendo: a las 12 tribus que están esparcidas, salud. Esta palabra salud implica, o este saludo, implica tener gozo. Y es interesante, ¿no es cierto?, que Santiago empiece lo que nos va a describir la forma en que nosotros debemos enfrentar las pruebas y las situaciones crudas de la vida con una nota de gozo. Solo el creyente puede hacer eso. Comenzar con gozo un periodo de dolor y de pruebas. Todo momento, en especial el adverso, debe comenzar de esta manera. Y ahora Santiago nos va a explicar por qué. Porque nos va a explicar el carácter de las adversidades. Hablamos, en primer lugar, de las cualidades del autor. Santiago era un siervo que apela también a nosotros para seguir su ejemplo. Pero ahora vamos a hablar en sí mismo de las pruebas, del carácter de las adversidades. Por eso Santiago, luego de expresarse
de esta manera, con este saludo, salud, o sea, tened gozo, comienza a hablar de las circunstancias. Y dice, verso 2, hermanos míos, tened por sumo gozo. Ahora, esto puede quizás confundirnos. En primer lugar, sabemos que tened es un imperativo, que implica urgencia, y también da la idea de reconocer y pensar y considerar algo en una forma muy precisa. Es interesante que este imperativo también implica que aquel que lo cumple ha de ser grandemente beneficiado con ello. Les pide que reflexionen y que cambien de actitud. Esta palabra tened aparece en distintas partes de la Escritura y yo quisiera por lo menos mencionarles una que es muy interesante. Vayamos a Hebreos, el libro anterior, capítulo 11, versos 24 al 26. Dice la Escritura, por fe Moisés, hecho ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes, verso 25, ser afligido con el pueblo de Dios que gozar de las comodidades temporales del pecado. Y el verso 26 empieza con la misma palabra que Santiago, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque miraba a la remuneración o al galardón. Esta palabra del verso 26, teniendo, es la misma, porque antes de escoger, como dice la Escritura en el verso 25, qué lugar ocupar, para qué lado irse, Moisés tuvo que tener, tuvo que considerar, tuvo que reflexionar y valoró más el galardón que iba a recibir que todo lo que los egipcios pudieran darle en aquel tiempo, teniendo. Y así también nosotros tenemos que tener, tenemos que considerar. ¿Qué es lo que tenemos que considerar? Acá Santiago nos lo describe. Dice, tened por sumo gozo. Y cuando habla de sumo gozo, habla de un gozo sin contaminación. Habla de un gozo que es puro, que no está mezclado. Es un gozo total. ¿Y cuál es o por qué debe tener sumo gozo? Santiago aquí nos hace referencia a ello. Cuando cayereis en diversas pruebas. Ahora, es interesante esta frase, cuando cayereis o cuando os halléis. Y para comprenderla o para darle el significado preciso, tenemos que entender que la frase significa caer en medio de algo o verse rodeado de algo. Esto tiene dos significados. En primer lugar, que es una experiencia el caer en medio de, sabemos de las pruebas, en primer lugar es una experiencia individual. Dios nos conoce y por eso ha previsto, ha preparado un camino para satisfacer nuestras necesidades. O dicho de otra manera, la necesidad de cada uno de los hermanos. Todos tenemos distintas necesidades. Y Dios, como nos conoce a todos, nos ha puesto en una escuela en la cual Él ha de permitir ciertas circunstancias para o con el propósito de formarnos. Por eso digo que en primer lugar implica que la prueba es algo individual, es algo que Dios ha de aplicar a cada uno personalmente. Y también esta frase, cuando os halléis, implica que esa prueba ha de llegar en un momento que no esperamos. Ha de ser algo
o un momento indeterminado en el tiempo de nuestra vida. Por eso es importante que cuando llegue, nosotros estemos preparados y con la mente de Cristo saber de que esa circunstancia tiene un propósito santificador, tiene un propósito madurativo para nuestras vidas. Esta frase es interesante cuando os halléis, aparece allí en esa parábola que el Señor Jesucristo relató del buen samaritano. Allí en Lucas capítulo 10, a partir del verso 30, como respuesta a un doctor de la ley que se quería justificar a sí mismo y le preguntó al Señor quién era su prójimo, el Señor le dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones. Esa es la misma frase, cayó en medio de ladrones. Acá Santiago la utiliza para definirnos que muchas veces nosotros caemos en medio de pruebas, de circunstancias adversas. Y esto lo experimentamos, como decía, en una forma individual y nos sucede en una manera imprevista. Muchas veces no lo esperamos. De allí la importancia de tener una mente o un pensamiento correcto cuando esto sucede. Y diversas pruebas, habla de pruebas que tienen distintos colores. Algunas más suaves, otras más profundas. Dios las prepara de esa manera, son variadas, pero son pruebas para, como decía, formarnos, para que nuestro carácter pueda ser modelado. Hermanos, una gran necesidad hay en este tiempo de hermanos preparados. Y cuando digo hermanos preparados, no estoy refiriéndome a hermanos que han cursado institutos o tienen algún título académico, sino hermanos que, pasando las circunstancias difíciles, en dependencia del Señor, tienen un carácter que les ha de permitir recibir de parte de Dios un servicio para realizar para su nombre. Un servicio que ha de permanecer en el tiempo. Por eso Dios está tan interesado en hacernos pasar por estas circunstancias que muchas veces no comprendemos, pero acá Santiago nos abre la mente para que entendamos de que el propósito es imperioso: formar nuestro carácter, hacernos siervos fieles, siervos consistentes, siervos en los cuales Dios pueda poner una tarea que ha de permanecer en el tiempo y que ha de ser para su gloria. Por eso, diversas pruebas han de aparecer en nuestro camino, con un propósito santificador. Y Santiago no dice en ningún momento que la prueba en sí misma ha de producir gozo. Eso no es lo que dice la Escritura. No somos los cristianos masoquistas, sino que lo que la prueba ha de producir en nosotros, esa formación, todos esos beneficios que han de redundar en nuestra vida espiritual, al pensar en ellos, ha de traer gozo, porque hemos de salir de ellas como cristianos que han crecido, que se han desarrollado y que han avanzado en la vida espiritual. Es en el resultado final que el cristiano tiene que poner su mirada. Ello, sin duda, ha de producir gozo en su corazón. Sigue la Escritura diciendo, verso 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe obra paciencia. Sabiendo. Lamentablemente, y a veces tristemente, mucho de lo que sabemos de Dios es solamente teoría.
Y sin duda que este conocimiento va a limitar nuestro servicio. El saber al que se refiere Santiago es un saber por experiencia, es un saber por práctica, es un saber por andar en dependencia del Señor. Por eso que la Escritura dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y la idea que pone de Santiago delante de sus lectores es que los lectores tenían cierto conocimiento, pero que no se debían detener allí, sino que debían seguir practicando la verdad para que ese conocimiento pudiera no solo llegar a su mente, sino bajar a su corazón y hacer esa obra de crecimiento y de desarrollo espiritual en sus vidas. Ahí esta palabra sabiendo aparece en muchas y en varias partes de la Escritura y es de suma importancia. Por ejemplo, una de ellas, allí en San Juan 13:7, cuando el Señor, dice la Escritura, se inclinó, tomó esa toalla, se la ciñó, tomó el lebrillo con agua y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos. Y sabemos qué pasó. Se levantó Pedro y le dice, Señor, no me lavarás los pies jamás. El Señor le dijo, si no te lavaré los pies no tendrás parte conmigo. Y ahí es como que reaccionó. Pero el Señor en un momento allí en el verso 7 le dice, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora. Más, y aparece esta palabra sabiendo, más lo sabrás, más lo entenderás después. Después comprenderás el por qué yo hago esto. Evidentemente Pedro en ese momento, como el resto de los discípulos, estarían muy confundidos, porque ningún rabí a los cuales ellos observaban en aquel tiempo hacía o hizo lo que hizo el Señor Jesús. Un rabí no se agachaba y le servía a los demás, sino que era el venerado, el elogiado, al cual se le palmeaba la espalda, se lo lisonjeaba. Pero el Señor vino a mostrarles algo diferente. Este era un maestro humilde, que había venido no a ser servido, sino a servir. Y no solo eso, y a dar su vida, como dice la Escritura, en rescate por todos. Entonces Pedro no lo entendió. El Señor le dijo, Pedro, lo que yo hago no lo vas a entender ahora, pero después llegarás a ese conocimiento experimental. Por eso el cristiano está llamado a poner su mirada, su fe, en el resultado. Por eso en el resultado, y el resultado será el que producirá en nosotros ese gozo que debemos tener. Estamos en tiempos difíciles y sin duda que muchas veces, muchas de las circunstancias que Dios permite en nuestras vidas nos aprietan, ¿no es cierto? Nos hacen sentir incómodos. Sepamos, hermanos, sepamos por lo que la Escritura nos transmite que Dios ha permitido eso para dejarnos una enseñanza. Él quiere producir en nosotros algo que hoy no tenemos. Y volvamos a pensar en esto. Dios necesita hijos fieles, hijos que esta experiencia o esta virtud de la paciencia sea algo común en ellos. Y la paciencia es una de las virtudes más importantes de la Escritura. Y yo quisiera terminar este compartir con lo que ello significa. La paciencia es aquella virtud que nos permite resistir y perseverar y no detenernos. La paciencia que nos sugiere la Escritura es algo activo y fructífero. Es algo que, si tuviéramos que definirla literalmente de lo que la paciencia significa permanecer debajo de un peso. Un peso que a medida vamos avanzando en el camino se hace más dificultoso sobrellevar. Pero lo sostenemos, no lo dejamos caer.
hacemos el esfuerzo, no un esfuerzo personal, sino que es la obra del Espíritu que nos da esta virtud. Recuerden que uno de los matices, podríamos decir, del fruto del Espíritu es paciencia. Es la obra que la tercera persona de la Trinidad realiza en nuestra vida y que permite que nuestro carácter sea formado. Permite que nuestra vida tenga un andar consistente y constante. Esa es obra de Dios. Y obra que llega a nuestra vida a través, o comienza nuestra vida a través de la prueba. Por eso, hermanos, en este tiempo donde el mundo ha sido azotado por medio de esta pandemia, realmente sorprendente, a medida que vamos avanzando y escuchamos a través de los especialistas detalles de ella, nos sorprendemos cada día más de los alcances que tiene. Dios necesita en este tiempo hermanos y hermanas que realmente sean probados, conscientes de que Dios está detrás de todo esto y que le permitan a Dios realizar esta tarea y cooperen con Dios para que esa paciencia, como dice allí la Escritura, y no tenemos tiempo para seguir explicando este pasaje maravilloso, haga su obra completa. Recuerden Filipenses 1:6, hermanos. El que ha comenzado en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios, desde que le hemos conocido como nuestro Salvador, ha comenzado su tarea en nosotros. Pero espera que nosotros también colaboremos con Él. Dios no hace su obra sola. Dios quiere terminarla. Fíjense que dice que el que comenzó, la terminará. Solo lo hará en aquellos hermanos que tengan un corazón y una voluntad dócil para con Él. Ojalá que no nos opongamos a la tarea que Dios quiere hacer en nosotros. De esa manera, no solo vamos a poder andar en sus caminos, sino también, y lo que es más importante, vamos a poder cumplir con sus propósitos. Con esos propósitos que le llevaron a escogernos, como dice la Escritura, desde antes de la fundación del mundo. Que el Señor les bendiga, hermanos, y puedan realmente estos pensamientos calar hondo en sus mentes y sus corazones, para que cuando esto ocurra, puedan estar apercibidos, podamos estar apercibidos, de que nada ocurre al azar, sino que todo está bajo el plan soberano de Dios. Que Dios les bendiga, hermanos. Les mando un fuerte abrazo a todos. Amén. Si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. En la tentación yo sé, Él me sostendrá. No podría estar de pie en la oscuridad, pues mi amor muy frágil es, Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él se goza en quien salvó,
Él me sostendrá. Ante el precioso sol, Él me sostendrá. Sus promesas fieles son, mi alma guardará. Alto precio Él pagó, Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador, Él me sostendrá. Él sufrió por mí, murió, Él me sostendrá. La justicia Él cumplió, Él me sostendrá. Vida eterna tengo en Él me sostendrá. Hasta que le pueda ver, Él regresará. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador, Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador, Él me sostendrá. Gracias al Señor por su palabra, gracias al Señor por sus bondades. Y sin duda el Señor nos ha mandado esta palabra en esta mañana a través de la boca de nuestro hermano Gustavo, para que la pongamos en práctica, que roguemos al Señor que nos ayude a aplicarla en nuestras vidas y que además de aplicarla podamos mostrar que Cristo vive en nosotros. Antes de participar de la Cena del Señor, vamos a adorar a nuestro Dios con una alabanza más y vamos a recordar, como dice ese himno, vamos a recordar en memoria de Cristo, vamos a recordar al Señor Jesús, vamos a hacerlo en memoria de Cristo. Así que mientras nos disponemos y preparamos los elementos, cantemos esta alabanza.
en este momento de hacer memoria de nuestro Señor y Salvador, vamos a dar lectura. 1 Corintios capítulo 11, desde el versículo 23, dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Y vamos a dar gracias por el pedacito de pan, recordando que el Señor Jesús entregó su vida. Él dijo: nadie quita mi vida, la pongo de mí mismo. Y el Señor entregó su vida por cada uno de nosotros. Así que damos gracias por el pan y participamos, comemos, haciendo memoria de nuestro Señor. Amado Padre que estás en los cielos, te adoramos y agradecemos por Jesús nuestro Salvador. Nuestro amado Salvador, te agradecemos por lo que tú hiciste por cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque tú nos diste la vida eterna, hiciste toda la obra, hiciste la redención en la cruz del Calvario para que todos aquellos que creyéramos en ti pudiésemos tener la bendita esperanza de la vida eterna. Gracias, Señor. Y en esta mañana participamos recordándote. Por eso que te alabamos, te honramos y te glorificamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Participemos, hermanos. El versículo 25 dice: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebiereis en memoria de mí. Recordamos en el vino la sangre de Cristo Jesús vertida en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. ¿Damos gracias? Amado Padre que estás en los cielos, gracias, Señor, porque en el vino recordamos la sangre de Jesús vertida en la cruz del Calvario, esa sangre que nos limpió de nuestros pecados, esa sangre que aún hoy nos sigue limpiando, esa sangre que aún está disponible para todo aquel que en ti cree y pida limpieza de pecados, está disponible para limpiar esos pecados. Gracias, Señor. Y queremos hacer memoria y recordarte, Señor. Nos derramamos delante de ti en adoración, porque te recordamos, te consideramos que eres el Señor y Salvador de nuestras almas. Por eso que en tu nombre, en el nombre del Señor Jesucristo, participamos. Amén. Participemos, hermanos. Así pues, todas las veces que comieren este pan y bebiere esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y así seguimos haciéndolo cada domingo, recordando en el pedacito de pan, en la copita de vino, la muerte del Señor Jesús, hasta que Él venga a buscar a los suyos, aquel día del arrebatamiento donde todos aquellos que hemos aceptado al Señor Jesucristo, seremos sacados de este mundo que va a ser metido en juicio por todo el pecado y porque ha olvidado a Dios. Así que démosle gracias al Señor y cada vez que participemos recordemos que está cada día más cerca ese día que Él venga a buscarnos. Gracias al Señor por este tiempo que hemos podido pasar
abriendo su palabra, entonando algunas alabanzas. Quiera el Señor bendecirnos y que esta semana podamos ser testigos de Él, que podamos abrir nuestra boca y testificar a aquellos que nos rodean. Que el Señor les bendiga, hermano, y que tengan muy buena semana, y será hasta el jueves que tendremos nuestra reunión de oración. El mercado está vacío, nadie por la calle va, todos los trabajadores han cesado su labor. No se ven amas de casa en su habitual hogar, todo se haya suspendido, pues Jesús viniendo está. Oh, el Rey ya viene, el Rey ya viene, la trompeta lo ha anunciado y su rostro ya se ve. Oh, el Rey ya viene, el Rey ya viene, gloria a Dios, Él viene por mí. La felicidad se irradia en los salvos del Señor, en aquellos que ha librado del poder del tentador. Los niñitos, los ancianos, juntos de la mano van, esperando con gran gozo la llegada del gran Rey. Puedo oír en la distancia de los ángeles la voz y el sonido de trompetas del pecado anuncia el fin. Espectáculo grandioso, viene un ángel hacia mí. ¡Qué alegría! Cristo ha vuelto y me lleva a su mansión.